Para iniciar con el tutorial debemos nosotros tener en cuenta que debemos tener un sistema gestor de bases de datos instalado. Para mi caso yo utilicé SHAM. SHAM es un sistema gestor de bases de datos que ocupa PHP y pues es el que utilizaremos para realizar la conexión entre nuestro NetBeans y la base de datos que en este momento vamos a crear. Iremos aquí en nueva. Bueno, ya cargo esta misma página. Vamos a esperar que nos cargue tantito. A continuación vamos a poner el nombre de la base de datos, que le vamos a llamar en este caso Todiman, y la vamos a crear. Ya podemos ver que nos muestra el mensaje de que la base de datos ha sido creada y podemos ver que ya estamos dentro de la base de datos. No tiene ninguna tabla, por eso no nos despliega nada. A continuación vamos a crear una tabla. La tabla se llamará usuarios. En este caso ya hay aquí una, pero pues la vamos a crear aquí. Vamos a ponerle solamente tres columnas y vamos a dar a continuar. Para este caso nosotros vamos a ingresar un nombre, un número de usuario, y esto lo vamos a poner en tipo int y lo vamos a poner que sea autoincrementable. Eso solo nos va a poner que se va a ir enumerando de uno por uno. A continuación vamos a poner un nombre de usuario, y para terminar vamos a poner una contraseña. En este caso es contraseña. Vamos a poner así para no tener cuestiones en el código. Al nombre de usuario lo vamos a poner como un varchar, e incluso esto lo podemos poner como varchar. Aquí puede ser el tamaño que es de C1, no hay problema. Nosotros lo vamos a poner de 10, y aquí puede ser de 10. En realidad no tiene mucho sentido, pero vamos a guardarlo de esta forma. Vamos a dar guardar. Esperemos que nos genere la tabla de usuarios. Una vez teniendo la base de datos ya creada con esta pequeña tabla, vamos a pasar a NetBeans. En NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java aplicación. Aquí lo llamaremos simplemente DB y vamos a dar finalizar. Podemos ver que se ha creado el proyecto. Vamos a dar clic derecho sobre este y vamos a poner un JFrame form. A este lo vamos a llamar acceso y le vamos a dar finalizar. Antes de pasar a lo que vamos a realizar dentro del programa, vamos a esta pequeña parte donde dice servicios y vamos a ir a database. Vemos que no tenemos ninguna conexión. Vamos a crear una nueva. Vamos a dar nueva conexión. Aquí es MySQL conector JDriver. Ese no vamos a mover nada ahí. Vamos a dar siguiente y vamos a poder ver que tenemos a localhost y el puerto que es 3306. El usuario, ese lo definimos al momento de instalar el gestor de base de datos. La contraseña para mi caso está en blanco, no definí una contraseña al momento de instalarlo, y podemos dar en este botón para dar un pequeño test en nuestra conexión. Damos clic y en mi caso me dice que la conexión se ha realizado. Por lo regular llega a fallar lo que es el nombre de usuario o la contraseña, así que en ese punto hay que tener cuidado y verificar bien qué usuario y qué contraseña es la que se tiene. Yo en mi caso pues la conexión me la hace correctamente, así que daré siguiente y por último finalizar. Una vez finalizado vemos que se nos agrega en esta parte de acá donde están los servicios. Lo podemos ver agregado aquí.
y vemos que están todas nuestras conexiones de base de datos. Aquí podemos ver la base de datos que hemos creado, en este caso Toliman, y nuestra tabla que ya es usuarios y ya la tenemos definida. Muy bien, vamos a pasar otra vez a lo que va a ser nuestra pequeña interfaz, una pequeña interfaz de acceso. Vamos a hacer acceso. Vamos a pedir un pequeño nombre y una contraseña. Vamos a cambiar nombre y contraseña. Simplemente pediremos esos dos datos. Vamos a insertar un cuadro de texto. Pongámoslo del interior y dejémoslo así simplemente. Para la contraseña vamos a ocupar un password field. Lo ajustamos al tamaño que queramos. Igual borramos desde dentro y simplemente cambiamos acá. Agregaremos un botón para poder realizar nuestra conexión. Cambiaremos los nombres de variable, txt, en este caso uso, para indicar que es el usuario, y a este le pondremos txt contra para hacer referencia a su contraseña. Al botón le vamos a cambiar de igual forma el nombre. Vamos a poner el botón conecta. Ok, pasaremos al código. En el código simplemente vamos a agregar dos librerías, que es un import SQL punto asterisco y import punto SQL punto option y tenemos nuestras pequeñas librerías ya agregadas. Para iniciar vamos a crear tres variables de tipo privado, de acceso privado, que para este caso la primera nos va a servir para realizar la conexión. En este caso nos va a servir de la siguiente forma. Aquí sobre ahí. Definimos la siguiente variable, private, y lo vamos a agregar como sentencia. Para este caso la última. Y resultado. Ok. Estas tres variables nos van a ayudar la primera nos ayudará con la conexión, la segunda para la creación de los comandos en SQL que vayamos a necesitar, y la última nos lanzará los resultados de alguna conexión que nosotros vamos a realizar mediante los comandos SQL. Vamos a crear un método a continuación para la creación de la base de datos. Vamos a dar public void conecta dd, vamos a poner, y de esta forma. Aquí vamos a cerrar y guardamos este. Ok, aquí ya tenemos nuestro pequeño método. Vamos a utilizar un tree para todas las formas de SQL. Al ocupar el SQL vamos a usar estas pequeñas partes. Aquí vamos a definir el driver donde
que nos va a permitir hacer las conexiones con nuestra pequeña base de datos. Vamos a ver com.mysql.jdbc.driver. Para este caso, después podemos verificar que el driver esté agregado. Por el momento podemos continuar. Vamos a realizar que la conexión, vamos a utilizar el driver .getConnection. Vamos a obtener la conexión y en este punto vamos a empezar por el driver que es jdbc dos puntos MySQL. Aquí vamos a empezar por el servidor que es localhost. Vamos a ponerlo seguido del puerto, que en este caso el puerto lo definimos en esta parte de acá. Aquí nos dice localhost 3306, que es nuestro puerto. Lo vamos a poner igual aquí. Es 3306. Vamos a utilizar una tabla de la base de datos. Mejor dicho, vamos a utilizar una base de datos. En este caso la base de datos será Tolimán. Esto es lo único que vamos a utilizar, Tolimán. Y por último aquí va nuestro usuario, que en mi caso es root. Y por último la contraseña, que en mi caso yo lo dejé en blanco. Una vez realizado hasta aquí, vamos a dar enter y vamos a verificar que nuestra conexión se esté realizando de verdad. Para esto vamos a ocupar un if. Ocupamos el if para verificar que nuestra conexión se está haciendo. Ok, lo ponemos de esta forma y declaramos sentencia. Va a ser igual a conexión. Conexión punto y lo dejamos de esta forma. A continuación vamos a imprimir el sistema que nuestra conexión se ha logrado. Conexión establecida. Ok, aquí continuamos con el catch y le diremos que es una de sección. Mandamos SQL sección y la definimos de esta forma. Una vez realizada, vamos a ponerle que en el sistema .out.print. Aquí nos vamos a poner que sea conexión sin éxito o conexión no realizada. Y el tipo de error que nos marque. Para el siguiente caso, aquí nos marca un error debido a que es una clase y vamos a poner una excepción aquí también que no hemos declarado y nos está marcando nuestro error. Vamos a poner sí. Aquí en catch vamos a poner class not found exception. En dado caso que no funcione, pondremos lo siguiente: de igual forma que la conexión no se ha establecido con éxito, porque no ha tenido éxito nuestra conexión. Y para este caso aquí vamos a borrar la E, vamos a mandar este de aquí. Este debe coincidir con el de aquí. Ok, este es todo el método para realizar la conexión. Simplemente es hacer una conexión con la base de datos.
Para continuar vamos a regresar acá a nuestra pequeña interfaz y vamos a dar doble clic sobre el botón para que nos mande a su código. Aquí podemos ver su código. Dentro del código del botón vamos a realizar lo siguiente. Vamos a declarar dos variables de tipo string, que en este caso es num y contraseña, y vamos a asignar a num lo que se obtenga del cuadro de texto de usuario, que en este caso era txt-usu.getText, para obtener su texto, seguido de contraseña es igual a txt-contra.getText, y cerramos. Aquí vamos a mandar llamar el pequeño método que creamos aquí arriba, que es conecta db, y aquí lo vamos a poner conecta db, y ahí se manda a llamar. Una vez realizada la llamada al método, vamos a poner un try catch. Para este caso empezamos con un try, pero ocupamos por primera vez nuestra variable resultado, y aquí haremos la consulta hacia la base de datos. Para este caso nosotros vamos a ocupar un comando en SQL que es select. En este caso nosotros queremos el nombre del usuario, que es num usuario. Recordemos que estos campos son los que están en la base de datos que tenemos en el gestor. En este caso es num usuario, que es el campo de usuario que busco obtener, y contraseña. Esos dos campos los vamos a obtener de la tabla usuarios, desde la tabla usuarios, que es esta de aquí, que es donde se encuentran esos dos campos. Esa es la tabla. Vamos a hacer un where para que nos lo empiece a comparar. Cuando el nombre de usuario sea igual, en este caso vamos a poner comilla simple, vamos a poner un más y vamos a poner num, que es la variable que agregamos aquí y donde se asignó lo que el usuario ingresó en la pequeña interfaz que hemos diseñado. Aquí pondremos de esta forma, y y contraseña, que es como se define acá en la base de datos, es igual. En este caso vamos a poner que es igual lo mismo contraseña, pero en este caso es más contraseña, que para este caso es el campo de texto o la variable que nosotros hemos definido aquí como contraseña. Lo podemos dejar así. Damos un más, aquí es más, cerramos las comillas y cerramos con comilla simple. Comilla simple, lo dejamos de esta forma. Una vez terminado hasta ahí, damos irnos hasta el inicio para continuar con lo que nos resulte. ¿Qué vamos a hacer con el resultado? Muy bien, vamos a poner que resultado.next, que es para que empiece a avanzar nuestro pequeño programa. Aquí vamos a usar if. Si sí, nos va a lanzar a la pantalla un mensaje mediante un JOption.poll. Vamos a poner show
mensaje dialog y vamos a poner null, coma, y ponemos que los datos son correctos. Si la conexión se realiza con éxito y los nombres del usuario y contraseña que ingresa el usuario son verdaderos, nos debe lanzar este pequeño mensaje que los datos son correctos. Aquí le vamos a indicar que en dado caso que esto no sea correcto, podemos copiar este de aquí, mire, podemos copiarlo y pegarlo abajo. Es un simple mensaje, simplemente que acá abajo vamos a indicar que son incorrectos los datos ingresados por el usuario. A cerrar nuestra conexión. Siempre debemos cerrar la conexión para evitar que se quede abierta todo el tiempo. Le damos .close, aunque sentencia y conexión. .close y están cerradas. Ahora sí pasamos con catch, la instrucción catch, y aquí vamos a poner de igual forma una excepción SQL. Damos de esta forma y vamos a imprimir el sistema. System.out.print y aquí vamos a imprimir que no se realizó la conexión y vamos a mostrar el tipo de error que nos marca. Y en teoría el programa aquí ya debe funcionar, ya hemos declarado nuestras variables que nos ayudarán con la conexión, hemos hecho la conexión y estamos comparando lo que el usuario ingresa con lo que está en la base de datos. Vamos a correr nuestro programa para verificar que funcione. Para este caso vamos a ver que ya tenemos algunos datos ingresados dentro de la pequeña base de datos. En este caso son dos usuarios que van a ser Miguel y su contraseña son 356. Vamos a conectar. En este caso nos está fallando. Vamos a la línea y nos está fallando en esta parte. Ok, vamos a volver a intentar conectarnos. Ok, vamos a realizarlo de nuevo y vamos a ver el error que nos marca y se supone que la contraseña es esa. Vamos a conectar y nos muestra nuestro pequeño error. Para este caso nuestro error es este, no tenemos el driver. Ok, cerramos esta pequeña ventanita y para eso nos vamos a agregar el driver. Vamos aquí en proyectos, vamos al proyecto que estamos manejando, que en este caso es conexión DB. Vamos a librerías y vemos que no tenemos el driver agregado. Para este caso vamos a dar clic derecho, vamos a agregar vamos a dar en add jar folder, damos clic y nos abre esta pequeña ventana. Yo ya descargué el driver, lo voy a agregar simplemente, vamos a dar en abrir. Una vez que está agregado podemos volver a intentar a correr nuestro programa. Ya se está corriendo una vez más y vamos a volver a intentar. Miguel. Y nos da este pequeño resultado. La conexión ha sido establecida y nos muestra que los datos son correctos. Podemos calar con o intentar con nuestro otro usuario. Para este caso es Juan y la contraseña la ponemos, vamos a conectar y nos muestra que los datos son correctos e incluso acá nos va a mostrar lo mismo, conexión establecida. Vamos a aceptar y podemos cerrarlo.
Este ha sido el pequeño tutorial sobre cómo hacer una conexión con bases de datos. Iniciamos con la importación de las librerías, unas variables que nos ayudaron a hacer la conexión, las sentencias de SQL y el resultado de la conexión que se obtuvo. Utilizamos un pequeño método. Este método es para realizar la conexión, y en el botón fue donde obtuvimos todo lo que el usuario ingresa. Ya mandamos llamar el método de conexión para verificar la conexión, y por último hicimos la consulta. La consulta nos permitió verificar que los datos fueran correctos y que no ingresara el usuario algo que no debía. Y eso sería todo.